Iglesia, este mensaje es para aquella persona que está en un momento de cambios, en un tiempo donde sientes que las cosas se están alineando para que tú hagas cambios. Mas cuando estás a punto de hacer esos cambios, llega el miedo y te traiciona y a veces te detiene. Hay una frase por Albert Einstein que dice: si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Todos hemos escuchado esa frase. Porque has hecho lo mismo por mucho tiempo y parece que no avanzas, parece que estás en un ciclo donde mismo pasan los años, no ves ningún cambio ni en tu familia, ni en tu salud, ni en tu vida espiritual. Y como que Dios está alineando todo y diciendo: es tiempo de cambios. Entonces este es un mensaje que tal vez nos va a incomodar un poco. Dígale ahí al que está a su lado, que está más guapo que usted: ¿estás listo para incomodarte? Wow, miro que nadie volteó a decir nada. Nadie es más guapo que yo. Okay. Los entiendo. Para ver resultados, como dije, necesitamos cambios diferentes. Entonces esta prédica nos va a poder, tal vez nos incomode. El cambio no siempre es fácil. El cambio no siempre es fácil, a veces es doloroso. Mi oración es, con esta prédica, inyectar fe en tu corazón. Que el Espíritu Santo venga y inyecte fe en tu corazón y te llene de valentía para hacer esos cambios que Dios te está llamando a hacer. Entonces le llamé a esta prédica: hay tierra que conquistar. Hay tierra que conquistar. Ahora sí, voltea al que está más guapo que usted y dígale: hay tierra que conquistar. Amén. La historia que voy a estar compartiendo se encuentra en Números capítulos 13 y 14. Aquí está el pueblo de Israel a punto de conquistar la tierra prometida. Y les voy a dar una pequeña historia de lo que es el pueblo de Israel por los que no han leído Génesis, Éxodo y esos libros. Este es el pueblo que Dios había levantado por medio de Abraham, que Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra, le dijo, y de tu parentela, voy a hacer de ti una gran nación. Yo te voy a bendecir. Le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti, y de tus lomos saldrán reyes. Tu descendencia va a ser tan grande, le dijo, como la arena del mar. Entonces de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus de Israel y una de ellas es José. Y José es el que llega a Egipto y después llega con toda su familia. Y allí es donde ellos crecen y se multiplican a ser casi más grandes que los egipcios. Entonces los egipcios empiezan a tenerles miedo y celo y mejor los esclavizan. Entonces el pueblo está en esclavitud como por 400 años y ellos claman desesperadamente a Dios y Él oye su clamor. Ahora Dios levanta a Moisés para liberarlos de Egipto, poderosamente los libera de Egipto. Manda las plagas, hiere a los egipcios, abre el mar rojo para que pasen en seco y después cierra el mar de nuevo, ahogando al ejército de los egipcios. Ahora aquí está Israel, aquí está este pueblo listo para marchar a la tierra que Dios les había prometido, porque Egipto no era su tierra. Dios le había dicho a Abraham: todo aquello yo te voy a dar, toda esa tierra que tú ves, que ni puedes alcanzar a terminar de ver, esa tierra va a ser tuya y de tu descendencia. Entonces estaban listos para conquistar, pero Dios no los guía por la ruta más corta. Voy a estar leyendo Éxodo capítulo 13, 17 al 18. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Y es importante entender que Dios, siendo grande y siendo el Todopoderoso, conocía el corazón de Israel.
Él sabía que fácilmente el miedo los iba a traicionar, que cualquier problema los iba a hacer volverse a Egipto. Mas al cruzar el Mar Rojo iba a ser casi imposible regresarse. Imagínense, el Mar Rojo se había abierto y después se cerró. ¿Y a cuántos de nosotros, iglesia, no nos pasa de la misma manera? A veces pensamos, es que si yo hubiera estado allí con Israel, cuando Dios mandó esas plagas, cuando Dios los libra de Egipto, o sea, si yo hubiera visto eso, yo nunca más dudo de quién es Dios. Yo nunca más hubiera dudado de Dios. Si yo hubiera estado allí cuando Dios poderosamente abre el Mar Rojo y luego lo cierra y mata a los enemigos, nuestros enemigos, yo jamás vuelvo a dudar de Dios. Y nosotros pasamos por momentos donde nos sentimos quebrados, que no podemos más, pasamos por los problemas, por oscuridad, y Dios viene, nos liberta, nos transforma, nos da victoria, y luego viene otra vez la dificultad, volvemos a dudar y estamos temblando y tenemos miedo del futuro. Tenemos miedo de conquistar lo que Dios ya te dijo que es tuyo. Y fácil nos olvidamos de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Es que Dios ya ha estado conmigo todos estos años, pero llega el problema y nos paralizamos. Y Dios es tan maravilloso y tan paciente que Él nos levanta y nos guía una y otra vez. Amén. Amén. Ahora Israel se encuentra cerca de la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Y Moisés manda a 12 espías o príncipes a explorar la tierra. Y en esta historia es donde me quiero enfocar, en estas 12 espías. Ahora dígale al que está allí, no sé si está más guapo que usted, dígale al que está a un lado que usted, ¿estás listo para conquistar lo que es tuyo? ¿Estás listo para conquistar lo que es tuyo? Y voy a estar leyendo en Números 13 del 17 al 20, Nueva Versión Internacional. Estuve escogiendo diferentes versiones, ya no sé si es Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente, pero es una de esas, hermanos. Dice, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan, les dijo, al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo o abierto? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Y dice que era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces los espías que Moisés había enviado no eran cualquier hombres, ¿ok? Estos hombres eran príncipes de las tribus, eran hombres valientes, eran hombres que sobresalían en las tribus. Y estamos hablando que las tribus eran miles de personas en cada tribu. Entonces era mucho de dónde escoger. Y eran hombres importantes. Eran 12 que él los había enviado. Y después de 40 días ellos regresan con el siguiente reporte, Números 13:27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de fruto que allí se producen, y enseñan al pueblo la clase de fruto, que ahorita vamos a llegar ahí. Me imagino que todo el pueblo está escuchando el reporte, todo se escucha muy bien hasta ahorita. Números 13:23 dice, cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo, entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. Imagínense esto, qué tan grandes estaban esas uvas. Tuvieron que cargarlos entre dos. El ramo que habían cortado, entonces eran unas nubes gigantes, no sé. Aquí está el pueblo maravillado del fruto de esa tierra. Pero en el versículo 28 todo cambia. Miren,
13 del 27 al 28. Este fue el informe que dieron a Moisés. Dijeron: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, diga, sin embargo, como diciendo, pero, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Y como que todo el pueblo empieza a inquietarse. Acuérdese que es un pueblo que estuvo en esclavitud ¿por cuántos años? Como 400 años. Un pueblo que estuvo bajo presión. Y Números 13, los estoy llevando en una historia, me están siguiendo. Números 13 del 30 y 33, sigue la historia y dice: Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Caleb se levanta en medio del pueblo turbado y confundido, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Dijeron: no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Y así nos miraban ellos también. Iglesia, podemos aprender dos cosas de lo que está pasando aquí, en estos últimos versos. Primero, tengamos mucho cuidado con las voces que escuchamos. Mucho cuidado con las voces que escuchamos y lo que divulgamos entre nuestros hermanos, entre nuestros compañeros, porque estamos en una batalla, amén. Estamos en una milicia, dijo Pablo. Porque nuestras palabras importan, nuestras palabras tienen mucho poder. Lo que hablamos tiene mucho poder. Puede dar vida o puede dar muerte, puede animar o puede desanimar, puede inyectar fe o puede inyectar duda. Nuestras palabras son muy importantes. Y segundo, cuando Dios te dice que hagas algo, la obediencia te va a costar. Cuando Dios te dice que hagas algo, la obediencia va a costar. Porque no siempre todo cae en su lugar. A veces decimos, si esto es de Dios, todo va a caer en su lugar. A veces sí. Se abrió la puerta, se abrió la otra, entré, mira, esto era de Dios. Pero no siempre es así. A veces se va a mirar totalmente al opuesto a lo que Dios te dijo que hicieras. De lo que Dios te está diciendo que hagas, se va a ver totalmente diferente. Nuestra humanidad va a luchar con la dirección en la que Dios nos dice que vayamos. Cuando Dios le dice a Abraham, esta es la historia de Abraham: toma ahora tu hijo, le dice, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ustedes creen que se estaba mirando perfectamente como Abraham se estaba imaginando? No. La historia de Abraham nunca se vio, si usted la ha leído, como él se imaginaba. Él solamente tenía fe en Dios. Él solamente confiaba que Dios lo estaba guiando. Cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que conoces, y no le dice ni a dónde vaya, solamente le dice: sal. Entonces él obedece y le dice: yo te voy a bendecir tu descendencia. Tenía 100 años el hombre y no tenía hijos, y Dios le había dicho: yo te voy a bendecir. Le da al hijo, tenía como 13, 14 años, y Dios viene y le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Qué está pasando por la cabeza de Abraham en ese momento? La Biblia no nos dice, nos deja mucha imaginación.
Me imagino que claro que dudó, pero como su fe estaba tan puesta en Dios, que la Biblia dice que él agarra a su hijo y empieza el camino hacia ese monte donde Dios le había dicho que fuera a sacrificar a su hijo. Porque él creía que si Dios se lo había dado cuando él no podía, o sea, era imposible. Su esposa tenía 90 años, él tenía 100, ya no podían tener hijos. Fue Dios, fue la intervención de Dios. Entonces, nada se vio en ese momento cuando él le dice, entrégame a tu hijo. Y si quieres saber la historia, lea ahí Génesis, qué pasó con Abraham e Isaac. Cuando Gedeón, esta es otra historia, cuando Gedeón se prepara para derrotar a los madianitas, Dios le dice, tienes muchos hombres, Gedeón. Eran 32,000 hombres. Y Dios le había levantado a Gedeón porque los madianitas los tenían oprimidos por años. ¿Sabes qué? Le dice, dile al pueblo que el que tenga miedo que se vaya a su casa. El que tenga miedo y esté temblando que se vaya a su casa. Dice la Biblia que se fueron 22,000 hombres. Se fueron a su casa. Entonces, ¿cuántos quedan? 22,000. Perdón, se regresaron 32,000. Y Dios dice, todavía son muchos, Gedeón, porque si tú ganas la batalla, de seguro vas a decir, no, fue por mi fuerza, fue porque mis soldados, porque fuimos fuertes. Son muchos. Llévalos a tal agua, le digo, llévalos al río y ahí voy a decidir quién va a la guerra. Se quedaron solamente 300 hombres. Solo 300 hombres fueron a la guerra y Dios les dio la victoria. También está la historia allá en el Viejo Testamento. Amén. Porque las cosas que Dios hace, iglesia, no tienen sentido. Las cosas que Dios quiere hacer no tienen sentido en nuestra lógica. Y es donde quiero entrar. No tienen sentido en nuestra lógica. Necesitamos tomar pasos de fe para conquistar lo que Dios nos está diciendo que hagamos. O la tierra que Él nos ha prometido. Las cosas que Él quiere que alcancemos, ya sea en lo espiritual o aún en lo natural. Estaba visitando la casa de la hermana Verónica esta semana. Por cierto que ellos construyeron una hermosa casa allá en Anza. Luego nos va a invitar. Pero me estaba contando con lágrimas cómo es que Dios les ha ayudado paso tras paso a construir esa casa, cómo Dios ha proveído. Y a veces dice, no creemos y estamos dudando, y Señor, ¿cómo? Pero tú vas a proveer. Y Dios proveía, y Dios proveía, y Dios proveía, y Dios proveía. Y ese es nuestro caminar, de estar creyendo en Dios. Entonces necesitamos tomar pasos de fe. ¿Aquel pueblo es más grande? Sí. Regresando a la historia de Israel, ¿hay gigantes? Sí. 10 de 12 espías no creen que se puede. También es cierto, sí. ¿Va a haber obstáculos y voy a sentir miedo? Sí. Pero yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, no temas. Lo que yo hago, no trates de explicarlo, no trates de entenderlo, solamente cree. Eso es lo que dice Dios. Cuando yo lucho con estas voces, yo personalmente, Dios me recuerda, Amparo, no se trata de ti, de tus cualidades, de tu experiencia, de tu educación. No se trata de nada de eso, se trata de mí, dice el Señor, de lo que yo puedo hacer. La gloria es mía, el poder es mío, y si hay alguien digno, ese soy yo. Y Dios me dice esta frase, yo no necesito que me defiendas, porque a veces pensamos de que Dios necesita que lo defendamos. Dios no necesita que me defiendas, dice Dios, yo necesito que me conozcas. Yo necesito que me conozcas. Yo estoy buscando a gente que confíe en mí, dice Dios, a gente que crea en mis promesas, a gente que se agarre de mis promesas y que diga, yo le creo a Dios. Y miren el comportamiento del pueblo, siguiendo la historia. Después que oyeron el reporte de los 10 espías, Números 14, del 1 al 4, dice: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Imagínense esto, después de oír a los 10 espías negativos, estaban llorando a gritos.
Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto, se quejaban, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestros esposos y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. La gente estaba cantando derrota, se puede decir, antes de empezar a pelear. La mentalidad de esclavo había regresado. Nosotros no queremos vivir otra vez en esclavitud. No, eso no puede ser posible. Mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, aquí en el desierto. Mejor me hubiera quedado en el mundo como esclavo. Allá estaba mejor, aquí con los cristianos me va peor, a veces decimos. Parece que me va peor. Y murmuramos y entretenemos todo mal pensamiento. Y pueden pasar los años y nos encontramos en el mismo lugar, donde dando vueltas como el pueblo de Israel. Se nos olvida lo que dice su palabra, que Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando pensamos en la lógica, con la lógica, es obvio que no podemos, pero es Dios en nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es por nosotros, si Dios está a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Y por último, veamos la reacción de Josué y Caleb. Números 14, del 5 al 9, nueva traducción viviente, dice: entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos, dijeron, y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección. Diga eso, ellos no tienen protección. Ahí está la frase. Ahí está la clave, iglesia. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ellos no tienen protección. Serán muchas las voces, será mucha gente que está dudando, será mucho más grande que nosotros, pero no tienen protección, dice. Dios está con nosotros, no tengamos miedo. El enemigo quiere robarnos de las bendiciones, de esos cambios que necesitamos hacer. ¿Por qué nos da miedo? Entonces Él aprovecha eso y nos podemos robar de entrar a esa tierra prometida, de entrar a esas áreas donde Dios quiere mostrar más de Él en nuestras vidas. Y para terminar, voy a leer Números 14 del 36 al 38. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Imagínese eso. Solamente 2 de los 12 espías entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Dice que por sus malos informes, por su falta de fe, por sus palabras negativas y porque incitaron la rebelión del pueblo contra el Señor. Ahí entramos otra vez en la importancia de nuestras palabras, en la importancia de lo que estamos diciendo. Y acuérdese que las palabras que decimos, si hay personas alrededor van a afectar, pero si no, usted mismo se las está comiendo. Yo misma. Todo lo negativo que yo hablo, yo misma, o sea, está entrando otra vez a mi espíritu.
Entonces dice que incitaron esto, la división entre ellos, y es algo tan triste, la rebelión contra el Señor. Inyectaron incredulidad en el pueblo. Nuestras palabras importan muchísimo, iglesia. Lo que decimos importa. Y mi oración es que si usted está a punto de hacer cambios, si usted está a punto, tal vez aquí en la iglesia, tal vez en su vida espiritual, en su familia, que Dios le está diciendo que haga algo que no le dé temor, o más bien, si le da temor, que usted sea valiente como fue Caleb y como fue Josué. De que vamos a ser valientes y vamos a creerle a Dios. Yo quiero ser como Abraham. Yo cuando leo estas historias de la Biblia, yo me miro ahí porque están ahí para mi ejemplo. Yo no creo que son solamente fábulas, yo no creo que solamente son historias para entretenerme. Yo pienso que si Dios obró en sus vidas allá, Él ha estado obrando todo este tiempo en la iglesia y va a obrar también en mí. Y va a hacer el milagro también en mí, pero para eso se requiere fe. Por eso dijo Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. Vestíos de la armadura de Dios. Porque va a venir la duda, porque va a venir, y puede venir a veces de en medio de nosotros lo que estamos hablando. Y uno tiene que estar alineado a lo que Dios está diciendo. Bien alineado a lo que Dios está diciendo. Porque es peligroso. Podemos terminar años en círculos cuando Dios nos quería llevar en unos días a ese lugar. A donde está su presencia, a donde está esa promesa. Entonces, iglesia, para conquistar esa tierra necesitamos creerle a Dios. De que el momento que tú vas a dar el paso, ahí es donde Dios va a proveer. A veces queremos, ¿verdad? Queremos que Dios provea primero. Es que yo necesito ver para creer. Pero con Dios es diferente. Con Dios necesitamos creerle y Dios va a abrir pasos. Necesitamos vestirnos, como dije, de la armadura de Dios, fortalecernos en el Señor y defender nuestra posición. ¿Cuál es tu posición como cristiano? ¿Cuál es tu posición como hijo de Dios, como hija de Dios? Usted, si ha aceptado a Cristo en su corazón, si es parte de iglesia, de esta iglesia, de Rancho en Español, usted tiene una posición, usted es un soldado. Usted es un soldado en el ejército de Cristo. Si nadie se lo había dicho, hoy se lo estoy diciendo. Usted es un soldado. Y sus palabras afectan al compañero que está a un lado de usted. Entonces vamos a ser soldados que se animan unos a otros. Vamos a ser soldados que creemos en las promesas de Dios. Vamos a ser gente que cree que lo mejor está por venir. Y si queremos ver cosas diferentes, tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y el cambio no es fácil, el cambio es doloroso a veces. Pero hay bendición, hay bendición. Yo creo en las promesas de Dios. Y sí dudo, y sí temo, pero sigo alineándome a lo que Él quiere y sigo agarrándome de su palabra. Vístete, dice la palabra de Dios, de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y si quieres saber la armadura de Dios, también lea la Biblia. Está en Efesios. ¿Cuál es la armadura? ¿Cómo me puedo yo empoderar como cristiano? Si usted fácilmente duda de su posición como cristiano, si usted
duda de todo lo que la gente dice, no, pero él dijo aquello, aquel dijo aquello, y no sabe, es porque usted no está plantado en la palabra de Dios. Entonces usted necesita levantar la Biblia y leer las cartas que Pablo nos escribió. En este tiempo ellos no tenían la palabra de Dios, no tenían los evangelios. Dios hablaba de diferente manera, pero nosotros tenemos esta palabra poderosa, y para estar firmes y defender nuestra posición necesitamos levantar la palabra de Dios y hacer nuestra tarea y vestirnos y llenarnos y saturarnos y traer los salmos en nuestra mente. Amén. Dios no está esperando, iglesia, a que las cosas estén convenientes para nosotros. Dios no está esperando a que todo esté conveniente para que nosotros hagamos cambios. Él está esperando tu obediencia. Él está esperando mi obediencia. Señor, yo no sé cómo se va a ver el momento que yo dé el paso, pero yo estoy confiando en que tú vas guiando mi vida. Yo estoy confiando en que la victoria va conmigo. Yo estoy confiando en que tú vas enfrente de mí, delante de mí y alrededor de mí. Yo no sé, pero yo confío en ti. Defender nuestra posición. Pongámonos de pie. ¿Hay alguien aquí que está batallando con la duda? O simplemente con miedos. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Yo pienso que Dios está aquí para levantar tu fe. ¿Alguien aquí? Pásele para enfrente, porque no pasamos. Hay algo poderoso. Pásenle si están batallando con el temor. Pásenle. Hay algo poderoso que pasa cuando nosotros empezamos a caminar o levantamos las manos. A veces no podemos levantar mano porque nos da pena. No podemos levantar mano. Bienvenido, gusto verte. Alguien más que esté batallando con el temor, que esté batallando con dudas. No tenga miedo. Yo batallo con dudas, yo batallo con temores. Es algo normal del ser humano. ¿Por qué pasan más acá al frente? Más aquí centrados. Dios está contigo, Nelly. Dios está contigo, se me olvidó tu nombre. Sergio. Norma. Adela. Dios está con ustedes. Y Él te trajo aquí con un propósito. Y Él te dice, yo estoy contigo, avanza. Tienes miedo, pero yo estoy contigo. Tienes miedo, aún así da el paso. Porque es Dios quien se quiere llevar la gloria en tu vida. Es Dios que va a bendecir. Y si Dios te ha dado esa visión para hacer esos cambios, Él te va a dar la victoria. Vamos a orar por ellos, porque no extendemos las manos. Padre Santo, yo traigo delante de ti, Señor, a tus hijos. Padre, el temor es algo real, sabemos que es algo real. Espíritu Santo, pero tú haz la obra en sus corazones. Haz la obra, Señor. Dales la fe y dales la fortaleza para hacer esos cambios. Ayúdales en esa dificultad donde están. Tal vez están en un valle y tal vez no ven cómo van a empezar a subir esa montaña. Tal vez están en un túnel donde se encuentran oscuros, solamente ven oscuridad. Espíritu Santo, sé tú su fortaleza y sé tú su fuerza. Levántalos en el nombre de Jesús, ayúdales. Tú guías sus pasos, Señor. Estamos creyendo en ti. No estamos creyendo en un Dios hecho de manos ni en un Dios hecho de madera. Estamos creyendo en un Dios que nos escucha. Padre, en el nombre de Jesús te pido los bendigas, bendiga sus vidas, sus trabajos, sus familias. Y también te pido, Señor, por aquella persona que se quedó en su silla, que aún tú ahí la ves y tú conoces el miedo y tú conoces el temor.
Padre, en el nombre de Jesús también te pido que tú, Señor, los levantes, que tú los ayudes. Tú estás con nosotros, Señor, tú estás con ellos, tú no nos dejas. Y te damos a ti la honra y la gloria, porque la victoria viene de ti, Señor. La victoria viene de ti, Padre. A ti sea toda la honra para siempre. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Dele un aplauso fuerte. Dios me los bendiga.